buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Almorzando en Familia, aquí compartiendo contigo por Ondas del Cercado 94.5 FM. En controles, Rider Molina, y quien les habla, su servidora Karina Alvarado. Un saludo muy especial para ustedes de parte de la iglesia Mi Renuevo, ubicada aquí en Barquisimeto, en Lomas Verdes, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol. El tema de hoy, un tema muy especial: la oración que te lleva a la comunión. Escuchen bien, la oración que te lleva a la comunión. Este tema es muy especial. ¿Por qué decimos que es especial? Porque la comunión es algo que solo se puede alcanzar con el Espíritu Santo. Recuerden la palabra de Dios que dice que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Pues si recuerdas esa palabra, puedes entender también que Jesús dijo: no os dejaré solos, sino que os dejaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas. Para entender esto mejor, es decir, el tema del día de hoy, la oración que te lleva a la comunión, podemos reflexionar sobre qué es la oración. La oración es el acto que tenemos nosotros de hablar con Dios. Unos lo hacen de rodillas, unos lo hacen en un lugar apartado, unos lo hacen en la iglesia, y todas las anteriores también, en diferentes momentos del camino de esta vida. Pero lo cierto es que la oración es vital. Pero para tener oración, ¿qué hay que tener primero? Hay que tener fe. Y la fe, estábamos hablando en otra oportunidad, otro programa, de que la fe, ¿verdad?, viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe podemos tomarla en cuenta como algo vital para que exista la oración. ¿Y la fe en qué? La fe en Dios. Así que todo ser ora a Dios. Pero veamos qué dijo Jesucristo, ¿verdad?, sobre la oración. Una vez los apóstoles le preguntaron: Señor, los discípulos en ese momento, ¿cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Podemos ver un ejemplo de esto en Mateo capítulo 6. Lo cierto es que Jesús les habla la forma y les dice que debe de ser así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces le damos gloria a Dios por esto. Entonces, en pocas palabras, Jesús nos indicó prácticamente 7 pasos importantes sobre el Padre Nuestro. Podríamos decir el primero: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién le oramos? Le oramos al Padre. Jesús nos indicó que debemos de orarle al Padre. ¿Cuál es el Padre? En la palabra de Dios dice que existe un solo Dios verdadero. Entonces, el Padre Celestial, a Él debemos de orar, al Dios, a Él Señor, ¿verdad? Recuerden que, como dijo David, dijo el Señor a mi Señor. En Hechos capítulo 2, el discípulo en ese entonces, el apóstol Pedro, ya ahí era apóstol, ya Jesucristo había resucitado y subido a los cielos, le dice a toda la gente que estaba allí: dijo David en uno de los salmos, dijo el Señor a mi Señor. Existe un solo Dios, pero Cristo Jesús está unido al Padre Celestial. Quiero que sean uno conmigo, dijo el Señor Jesús, así como yo soy uno con el Padre. Podemos ver aquí que se le ora al Padre. Podemos decir un punto 2, el primer punto del Padre Nuestro era: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, le oramos al Padre y santificamos su nombre. Fíjense que es una forma
el Padre Nuestro, conocido esa oración así, es un modelo a seguir de cómo debemos de orar. Aunque muchos lo repiten de corazón o porque ya se lo saben de memoria, cosa que no está mal, pero es un modelo de cómo debemos orar. Debemos orar al Padre y debemos decirle, Señor Santo, tú eres. Debe haber una reverencia. Debemos exaltar a nuestro Dios. Muchos antes de orar adoran y es una buena decisión, porque cuando nosotros adoramos a Dios, nuestro espíritu se conecta con Él. ¿Sí lo estamos haciendo de corazón? Claro que sí. La segunda parte de esta oración, muy popularmente conocida como el Padre Nuestro, es venga tu reino, ¿verdad? Dijimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Así que podríamos decir que es la segunda parte sobre estas 7 partes que le hablamos de esta oración, que ya la llamemos así, la oración modelo, que el Señor Jesucristo nos dijo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos de orar? Bueno, eso fue una muy buena pregunta. Y Él les dijo, cuando oren, oren así. Es como un modelo. Esto debido a que cuando nosotros nos acercamos a Dios, exponemos nuestras necesidades, exponemos nuestras peticiones, y también porque queremos hablar con Él, decirle cómo nos sentimos, expresamos nuestros sentimientos ante el Padre Celestial. Siempre nuestras oraciones son diferentes unas a otras, pero esta oración modelo que el Señor Jesucristo nos dio, y esta palabra ha perdurado a través de los siglos, porque la palabra de Dios dice permanecerá para siempre. Esta palabra es muy, muy agradable, porque el Señor nos dice que a Dios le agrada esta forma de orar. Jesucristo siempre se iba a orar aparte, sabemos que iba al Monte de los Olivos, sabemos que desde pequeño Él oraba a Dios. Vemos que es una oración modelo, como ya dijimos. Entonces, en esta segunda parte es, venga tu reino. Si nosotros dividimos la oración del Padre Nuestro en 7 partes, vemos estas partes. La primera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, primera parte. Segunda parte, venga tu reino. Tercera parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuarta parte, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quinta parte, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexta parte, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, mejor dicho. Y séptima parte, líbranos del mal. Así que vemos y separamos estas, digamos que oraciones, en 7 oraciones, lo que es el Padre Nuestro, y vemos que está como en 7 partes, y estas partes debiéramos de aplicarlas. Podría ser un modelo, claro, queda a tu decisión, pero podría ser un modelo muy interesante, y haciéndole caso, y sabemos que las recomendaciones de parte de Dios, el consejo de Dios es único e inigualable en cuanto a cómo debemos de orar al Padre. Así que volviendo a la segunda parte, dijimos, venga tu reino. Oh Padre Celestial, venga tu reino. Fíjense que nosotros esperamos el reino de Dios. Y de hecho, cuando Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, Él habló del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Debemos anhelar este reino de Dios. Y de hecho, venga tu reino. Y dice en la tercera parte, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, pero los que hemos creído en Él siempre queremos hacer su voluntad. Sus mandamientos no son gravosos, dice la Escritura. Sin embargo, el Señor Jesucristo, para darnos a entender, primeramente, Él nos enseñó que debemos de vivir por fe y darnos a entender, y mejor dicho, nos lo dijo claramente, que los 2 mandamientos más importantes son el amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto estaban toda la ley y los profetas. Tomando en cuenta esto que nos dijo el Señor, sus mandamientos no son gravosos y de hecho Él lo resumió en el amor. Es muy fácil decir amar, pero solo recibiendo el amor del Padre podemos amar al prójimo. Así que hay que empezar por allí, orando al Padre, pidiéndole a Él que derrame sobre nosotros su santo amor. ¿Y saben qué?
Él lo hace a través de su Santo Espíritu. Por eso, no os dejaré solos, dijo el Señor Jesucristo. Les dejaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Así que, como dice en el Padre nuestro, hágase Dios tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Así que queda en nuestra parte hacer su voluntad. Y empecemos por el amor. El amor a Dios. Y pedirle a Dios que derrame sobre nosotros su santo amor. Y de esta manera también así poder amar a nuestro prójimo. Así que le podemos decir hoy, Señor, queremos hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra, quiero hacer tu voluntad, decido hacer tu voluntad. Y dice en la cuarta parte, ¿verdad?, que la clasificamos así, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Le pedimos a Dios el pan de cada día. Y qué bueno es eso, qué bendición que Dios nos da el pan de cada día. En otra parte Jesucristo también dijo, nuestro bello Señor dijo, comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Aclaramos un punto aquí. Hemos dividido en 7 partes esta oración modelo, le decimos así, la oración del Padre Nuestro, muy conocida por todos, con motivo a comprender mejor cómo es que debemos de orar. Cuando una persona lee la oración como tal del Padre Nuestro, ¿verdad?, vemos que se empieza una idea y se termina la idea. Ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera idea, eso es una oración. Una oración, nos referimos a la lengua castellana. La otra, venga tu reino, hay cambio de idea. La tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es otra parte. Pero todo engloba lo que es la oración del Padre Nuestro, pero así, en este sentido, podemos dividirla en 7 partes. No estamos agregándole ni quitándole, sino entendiendo cada significado, ¿verdad?, de lo que Dios te ha querido transmitir, y que el Señor Jesucristo muy sabiamente nos dijo esta oración, pues a todos, pues la palabra ha pasado de generación en generación, para que consideráramos el orar al Padre, santificar su nombre, el con una reverencia decirle, Señor Santo eres tú, ¿verdad?, santificar su nombre, pedirle a Dios, venga tu reino, Señor, para que estemos conscientes de eso. El pueblo de Dios debe estar consciente de que debemos decirle a Dios, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Así que la palabra de Dios también es un regalo divino para nosotros. Tenemos nuestro pan de cada día, que es el alimento que Dios nos da, pero también tenemos la palabra de Dios que es vida en nosotros. Así que la quinta parte dice, perdónanos, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice también en la Escritura que si nosotros perdonamos las ofensas, también nuestro Padre Celestial nos perdonará las nuestras. Valga la redundancia, pero lo dice, ¿verdad? Y podemos tomar en cuenta esto como una realidad. A veces no es sencillo perdonar, pero si expresamos a Dios nuestro sentimiento, en su amor lograremos perdonar. Solo a través del amor de Dios podemos perdonar. Y dice la sexta parte, no nos dejes caer en tentación, oh Padre Celestial. Sabemos que existen muchas tentaciones, pero debemos de tener dominio propio. Y recuerden que esa era una de las cualidades que debemos añadir a nuestra fe, según nos dijo el apóstol Pedro, podemos encontrarlo en el segundo libro de Pedro, ¿verdad? Ahí nos habla de las cualidades que debemos añadir a la fe. Entre una de ellas está el dominio propio. Y vemos que eso también está en la lista, ¿verdad?, en la lista de lo que es el fruto del Espíritu, el dominio propio. Una versión dice la templanza. Podemos tener dominio propio y decirle al Señor, no nos dejes caer en tentación. Dios nos dará la fortaleza para tener ese dominio propio. Por eso la palabra nos dice que vivamos por el Espíritu. ¿Qué nos va a hacer vivir por el Espíritu? Vivir en oración. Ahora el tema de hoy es la oración que te lleva a la comunión. Entendemos cómo es la oración modelo. En la séptima parte dice, líbranos del mal. ¿Saben qué? Solo el Padre Celestial
nos puede librar del mal. El Padre Celestial. Sabemos que el Padre obra en el Hijo y su Santo Espíritu está con nosotros. Así que en esta séptima parte le decimos al Señor, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esto tenemos las 7 partes. Así que de esta forma comprenderemos mejor cómo debemos orar a Dios. En la medida que oremos, ¿verdad? Vamos a llegar a tener comunión. Recuerden que el Espíritu Santo está dispuesto. Nosotros debemos de tener devoción a Dios, confiar en Él y nuestra fe añadirle las cualidades que nos recomienda el apóstol Pedro y de esta forma y en conjunto, principalmente con el amor, hacer la voluntad de Dios. Pues solo a través de ello podremos lograrlo. Y el hecho de que nosotros hoy en día estemos estudiando esta palabra es que hay un interés especial precisamente para ello. Así que en esta hora, ¿verdad? Hoy le damos gracias a Dios. Le decimos, Señor, que esta bella oración del Padre Nuestro que tú nos enseñaste, la recordemos siempre, cada vez que vayamos a orar a ti. Padre eterno, hágase tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a una pequeña pausa musical con esta bella canción, Cuán bello es el Señor, de Marcos Witt y Saraí Rivera. Ya regresamos con más de este precioso tema, la oración que te lleva a la comunión. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Almorzando en Familia. Hablamos de la oración que te lleva a la comunión. Y bueno, con este ejemplo de cómo debemos de orar, el mejor consejo para ello, dado por nuestro Señor Jesucristo, podemos también comprender lo que es la comunión. Sabemos que cuando conocemos a una persona y entablamos una amistad, ya hay confianza allí, esa amistad sigue creciendo conforme al tiempo. También podemos decir que se va cultivando, pero con el Señor, en el camino de la fe, llegamos a tener comunión. Y la palabra nos dice, y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Así que debemos de vivir conforme a la fe, ¿verdad? Y tener comunión con Dios significará mucho, significará que obedecemos sus mandamientos. Muy sabiamente dice en el Salmo 34, lo podemos ver del versículo 12 al versículo 14, lo siguiente. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y dice en el versículo 15 del mismo Salmo, estamos hablando de Salmo 34, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que debemos de tomar en cuenta esto. Si Dios nos permite y ha quitado el velo por medio del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, para que ahora tengamos acceso, mejor dicho, al lugar santísimo, es decir, hablar con Dios directamente. Antes eran los profetas y podían entrar donde estaba el arca, eran los sacerdotes elegidos para ello. Así que podemos tomar en cuenta que hoy tenemos el privilegio de hablar con Dios. Y esto es la oración que tenemos con Dios siempre. Ahora, la comunión, tenemos que considerar que hay que obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús nos habló de estos dos mandamientos principales, que era amar a Dios por sobre todas las cosas, repetimos, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Así que vamos a enfocarnos en ello, ¿verdad? Más adelante estaremos estudiando lo que son los mandamientos, pero en esta hora, ¿verdad? Que ellos están ahí dentro de estos dos mandamientos. Están allí. Toda la ley de los profetas se encuentra allí, dijo el Señor Jesucristo, en estos dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Tomando en cuenta esto, debemos de cumplir esto. Debemos de cumplir los mandamientos de Dios. Debemos recibir el amor del Padre, seguir una vida de oración, obedecer a Dios, serle fiel a Dios, y en ese camino encontraremos la comunión. La comunión ya es algo ya más especial, pero que Dios nos ha permitido tener por medio de su Santo Espíritu. Es una promesa, dijo, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que todos tenemos esa oportunidad de tener comunión con su Santo Espíritu, pero es necesario empezar, vivir, caminar con Dios, vivir en la oración. Seguramente usted lo ha hecho, otros están ahora comenzando a orar, pero Dios escucha la oración de aquellos que creen, y como dice en el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo califica usted un justo? Digamos que nadie es como digno de decir que es justo, pero Dios llama justo a aquel que le gusta la justicia, el bien, aquel que, ¿verdad?, cree en Dios y de verdad le gusta el camino del Señor. Así que Dios está atento a sus oraciones, más le podemos decir que Dios también escucha toda oración de aquel que clama a Él, porque Dios no hace acepción de personas, como dice la Escritura. En este sentido, podemos tomar en consideración que el tener comunión es algo ya más grande que el hacer una oración cada día o el de vez en cuando orar, o así hayas llevado una vida de oración. Tener comunión implica obedecer su palabra, porque significa estar unido al Espíritu Santo. Significa comunión es que Dios te esté respondiendo.
Aunque Dios generalmente responde tus oraciones y siempre recomendamos que no descanses de orar hasta que Dios te responda para que tengas certeza, pero ten paz porque Dios ha de responderte. Si oras conforme a su voluntad, es decir, tú no le vas a pedir algo malo a Dios porque sabes que Dios no lo ha de conceder, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable y sabemos que Dios es bueno. Dios es amor, como dice la Escritura, pero también Dios es bueno. De hecho, Jesús dijo, solo Dios es bueno. Entonces, comprendamos que estamos en el camino de la perfección, es decir, estamos aprendiendo cada día más, pero debemos pedirle a Dios conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Veamos esta palabra que dice en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al versículo 27. El mismo Señor nos la dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y se cayó y fue grande su ruina. Vemos que antes de estas palabras Jesús, nuestro Señor, habló muchas otras, pero leamos lo que dice en Mateo capítulo 7, unos versículos antes, desde el versículo 7 al versículo 14. Dice, pedid y se os dará, dijo el Señor, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso fue Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12. Veamos qué dice en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Vemos con esto que Dios nos ha hecho un llamado a vivir en el bien, pero debemos comprender que alcanzar comunión requiere de obediencia y fidelidad. No lo veamos tan difícil. Recuerden que sus mandamientos no son gravosos. Más bien, vivamos en amor, pidámosle al Padre Celestial, porque eso es el principio de lo que es obedecer a Dios, amar a Dios. Y Él nos dará de su santo amor gratuitamente, ¿verdad? Y a través de ese bello amor aprenderemos muchas cosas. Él nos dice en Mateo capítulo 7, te recomendamos que lo leas completo, nos dice, ¿acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Con estos, mis queridos hermanos, estamos llamados a ser un árbol bueno y también a dar fruto bueno. Con esta palabra vamos a escuchar Tu fidelidad de Harold y Elena. Y ya regresamos con el tema, la oración que te lleva a la comunión. No te despegues.